Dios les bendiga. Qué hermosa la presencia de Dios, porque Él siempre está. Amén. Gracias por regalar un amén. El Señor siempre está, ¿sí? No importa si es feriado, no importa si hay otras fiestas, no importa nada. El Señor sí está. Y a Él queremos darle toda la gloria en esta noche. Y lo que queremos es que su palabra pueda hablar a nuestros corazones, ¿sí? Vamos a hablar de cruce de caminos. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Cuando recién habíamos comprado el auto con Salvador, claro, los barrios que conocíamos íbamos todo bien, porque esta calle le seguía a la otra que conocíamos, todo tranquilo. El problema fue cuando salimos a la ruta. ¿Qué pasa? Que a veces los carteles indicadores, muchas gracias, están como un poquito más atrás. Entonces nosotros teníamos que tomar ahí la decisión si íbamos para aquí o para acá. Y un día, en lugar de Mar del Plata, terminamos en La Plata. Parecido, pero no igual. Porque ¿qué nos pasó? Recién estaban haciendo la autopista de La Plata, todo estaba removido y no había un cartel cercano que cuando quisimos darnos cuenta ya estábamos dentro de la que llevaba La Plata y no había ningún carril en ese momento todavía que nos permitiera doblar. Así que ya, los 50 kilómetros. Bueno, pasa. Pero en la vida, en la ruta de la vida, muchas veces nos pasa igual. Llegamos a encrucijadas, a puntos donde tenemos que tomar grandes decisiones o a situaciones que nos enfrentan a algo que es para nosotros como un cruce de caminos. Esto nos pasa a todos en la vida espiritual y en la del común de la gente también. Pero a nosotros, como hijos de Dios, nos tiene que interesar muchísimo más. Y quiero que lo veamos en la vida de dos hombres que caminaron juntos, pero que no en todo llevaban la misma directiva. Estoy hablando de Abraham y de Lot, tío y sobrino. Dios lo llama a Abraham a una tierra que Dios mismo le iba a mostrar, lo desafió a que dejara todo lo conocido, habido y por haber, y Abraham obedeció. Y es maravilloso en el capítulo 12 de Génesis que nos encontramos con un Abraham que dice el versículo 6 que atravesó todo el país, dejó su comodidad, dejó lo conocido para internarse en una tierra totalmente desconocida para él. Pero ¿qué es lo que en la vida de Abraham nos llama la atención? No sé a ustedes, pero es la construcción de altares. Siempre que Abraham se movía, en el lugar donde llegaba, él levantaba un altar. Y termina el capítulo 12, con esta idea, ¿no? En dos lugares diferentes, con muy poco tiempo, Abraham levanta dos altares. Pero el capítulo 13 nos arranca con una sorpresa, una encrucijada muy grande para Abraham. Y fue, como dice el verso 1, si ustedes lo quieren buscar, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él también Lot. Abraham había estado allí obedeciendo a Dios, pero llegó un momento en que se desató un gran hambre en toda la tierra. Y Abraham se encontró con la encrucijada de una circunstancia que era difícil. Y la primera vez que no consulta a Dios
y decide descender a Egipto. Geográficamente, Egipto estaba por debajo, hacia el sur, de donde él habitaba hasta allí. Y el ir a Egipto le trajo a Abraham muchísimas consecuencias negativas. Lo primero que notamos en Egipto, que es un lugar donde Abraham no levantó altar. Un hombre que construía altares en todo lugar donde estaba, en Egipto no construyó ninguno. Es más, no solo temió el hambre, sino que temió por su vida. Como su esposa era muy bonita, le pidió que mintiera, que dijera que era su hermana. Pero Faraón descubrió la mentira. ¿Y qué hizo? Me estás haciendo pecar, me estás diciendo una mentira y tu mentira me hace hacer a mí algo equivocado. Porque el Faraón la quería tomar como esposa. El juicio de Dios hizo que se enfermaran, que hubiera muchísimas inconvenientes, y ahí es donde Faraón se da cuenta que algo ocurre. Entonces, este hombre que amaba a Dios con todo su corazón, por esa mala decisión que toma, va generando una serie de consecuencias negativas. Y a nosotros muchas veces nos pasa igual. Entonces Faraón les dice, por favor, de mi tierra se van. Le donó, le regaló un montón de bienes, ganado, muchísimas cosas que Abraham ya había llegado con riqueza. Le da a Agar, a Sarai, como una sierva para que cuidara de ella. Y todo esto, en lugar de beneficiarlo a Abraham, ustedes conocen la historia, lo fue complicando cada vez más. Bajar a Egipto para Abraham fue una muy mala decisión. Él vio el hambre, pero no vio al Dios que había sido fiel en todo su caminar. No vio al Dios que podía proveerle en cada una de sus necesidades. Dejó que la circunstancia difícil, apremiante en la que se encontraba, fuera el indicador para tomar la decisión. ¿Qué pasó? Salen entonces de Egipto. Aquel hombre vuelve a retomar el viejo camino, a desandar lo que había andado hasta allí. Tal vez nosotros también estemos en un cruce de caminos en este tiempo, debido a diferentes circunstancias. Yo sé que en esta congregación hay hermanos que están sin trabajo, buscando trabajo. Hay otros hermanos, hermanas nuestras que están pasando situaciones difíciles de enfermedad, de situaciones angustiantes por los cuadros que están viviendo. También hay muchos que están pasando por situaciones familiares complicadas. Entonces es un momento de hacer un alto y en ese cruce de caminos, ¿en qué dirección tomar? Buscar la dirección de Dios, la voz de Dios y lo que Dios me está queriendo enseñar. Él es un Dios todopoderoso y está a nuestro favor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estábamos de pastores en Liniers, un hermano hacía varios meses que estaba sin trabajo. Y un día contento llegó a la reunión de oración y dijo, hermanos, oren por mí, porque casi seguro, ya es casi un hecho de que voy a entrar en tal y en tal lugar a trabajar. Él era electricista, lo habían llamado de un hospital famoso de la zona y era un trabajo seguro, con cargas sociales. Feliz. Un martes o un miércoles, no me acuerdo qué día teníamos la reunión de oración, feliz
para este querido hermano. Al domingo viene y dice, no, lo tuve que rechazar. No tenía trabajo. Hacía varios meses. Podría haber dicho, bueno, no soy yo el que estoy tomando la decisión. Pero ¿qué pasó? Que en ese lugar, como él era electricista, todos los trabajos tenían que ver con eso, él dijo, bueno, perfecto, vos nos cobrás a nosotros 50, que figure 60, porque 10 quedan para este lugar. Y él dijo, no, no, y lo rechazó. Una necesidad, un cruce de caminos, pero él tomó la decisión correcta. Y Dios lo honró. Tardó un poquito más el trabajo, ¿eh? No crean que al otro día ya tuvo la bendición de un trabajo nuevo. Pasó un tiempo todavía sin un trabajo seguro, pero sí confiaba en que Dios, soberano, proveedor, estaba con él, con su hogar, y que no lo dejaría caído. Y Dios cumplió eso. Le salían trabajitos así por cuenta propia, fue subsistiendo, pero Dios lo bendijo grandemente después. La trampa del enemigo. Se apuró y lo quiso hacer pisar el palito. Qué bendición cuando estamos en el altar en cada día para poder tener la dirección de Dios en la toma de las decisiones en medio de circunstancias difíciles. Hay una hermana que en estos momentos está pasando una dificultad de enfermedad que ya viene de mucho tiempo, y es un número lo que ella necesita para poder solucionar este tema de salud que escapa por completo a lo que son sus posibilidades. Ni en años podría juntar esa cantidad de dinero. Pero ella está confiada plenamente que Dios va a abrir la puerta. Y me lo decía siempre, cada semana cuando me escribe, me dice, estoy segura, no sé dónde ni cómo, pero estoy segura que Dios va a abrir la puerta, estoy segura que Dios va a abrir la puerta. Y Dios se la está comenzando a abrir. No de golpe, se la está comenzando a abrir. Ya le abrió 2 posibilidades. En esta semana yo fui el viernes a visitarlas y les está abriendo así. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias difíciles tenemos que tener la seguridad de cuál es el camino que Dios nos muestra. Abraham sube de Egipto. Dice el verso 1, subió pues Abraham de Egipto. Un Abraham que vuelve a hacer el camino inverso, como decíamos recién. ¿Y qué pasa allí? Que él sale junto con su sobrino Lot. Vuelven nuevamente a caminar juntos en familia, tanto el uno como el otro. Este regreso que Abraham hace no solo es un regreso físico, es también un regreso espiritual. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la vida de Abraham. En Egipto, sin altar. Pero él va, dice que subiendo, volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado al principio. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Alguien escribió lo siguiente: ningún fracaso es permanente en la escuela de la fe. Podemos equivocarnos, podemos caer, podemos tropezar, pero siempre que busquemos
a Dios, tendremos una nueva oportunidad. Y así pasó con Abraham. Se había ido al sur sin haber consultado a Dios, ahora estaba regresando a donde Dios le había enviado. Y Abraham necesitó volver al punto de partida, al punto donde tenía la comunión con Dios, la intimidad con Dios y donde él conocía todo lo que Dios quería para su vida. Alexander White dice lo siguiente: la vida cristiana es básicamente una serie de nuevos comienzos, ¿no? ¿Y cuántos aquí, cuando veían el cartel, un lugar para volver a empezar, decían, es así, yo quiero comenzar de nuevo una relación poderosa con Dios? Y eso hizo Abraham, volver al lugar donde la intimidad con Dios había sido lo más importante para él. Cuando nosotros vamos a las cartas de Jesús en Apocalipsis, él le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es el alerta que Dios nos quiere hacer en esta noche. A veces descendemos a Egipto, espiritualmente hablando. A veces nos alejamos de esa comunión y de esa intimidad con Dios. Jesús nos dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscarme, porque yo estoy aquí con los brazos abiertos para recibirte siempre. Dice que anduvo por sus jornadas. Y ese verbo que usa aquí en el hebreo es el verbo masa, que habla de tiendas, de campamentos. No es el verbo de andar o de viajar simplemente, sino que está implicando todo un hecho que tiene que ver con esto de desarmar continuamente un campamento, las tiendas, todo lo que significa movilizarse, una mudanza en el desierto, con todo lo que eso es, y constantemente se usa para hablar del andar, del subir, del viajar de los pueblos nómades. Dios lo había llamado a Abraham para ser extranjero en su peregrinar aquí en la tierra. Yo pasé por muchas mudanzas y según me dio un test que me hicieron cristiano, lo único que me subía el estrés ahí eran las mudanzas. Son espantosas. Entonces, imagine lo que era en el desierto, las tiendas, que el palo, que el qué sé yo no entiendo nada, nunca armé una carpa siquiera, moverse y saber que eso iba a ser así toda la vida. Pero, ¿por qué lo tenemos a Abraham en el libro de Hebreos? Entre los héroes de la fe, justamente por eso, porque obedeció esta voz de Dios de vivir como peregrino. Nosotros nos atamos a la tierra, pero nosotros no debemos olvidarnos que no somos ciudadanos de este mundo, somos extranjeros, somos extranjeros. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Estamos en ese primer amor? ¿O nos hemos alejado de Betel, la casa de Dios, y nuestro corazón se está enfriando? Miremos a Abraham y volvamos a ese punto de inicio donde estábamos enamorados de Dios y el Señor era para mí, para ti, lo más importante en esta tierra. Que nuestro amor por el Señor sea tan ardiente como lo fue ese primer día que nos rendimos a Él. Así lo hizo Él y nos deja este desafío. Una cosa más que podemos ver en la vida de Abraham es que ya ha regresado,
ya está nuevamente en Betel, ya ha levantado nuevamente el altar, lo ha acomodado, ha vuelto a esa intimidad y a esa comunión con Dios, pero se le suscita un nuevo problema. ¿Cuál es ahora? Que comienzan las contiendas entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino. Dice aquí el versículo que hubo contienda entre los pastores y que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Por qué? Porque esa zona tenía una lluvia abundante, buena, en una parte del año, pero todo lo contrario en la otra parte del año. Entonces se necesitaba para un solo rebaño el doble de hectáreas que en una época de lluvia permanente. Entonces Abraham, que ya había vuelto al Señor, que ya se había reconciliado en su relación, que ya su corazón estaba encendido por el Señor nuevamente, dijo: yo no quiero contiendas. Había entendido lo que el autor de Hebreos iba a decir más tarde: buscad la paz con todos. Entonces lo sienta a su sobrino y le dijo: no haya entre nosotros enojos, no haya entre nosotros peleas, te propongo una cosa. Y Lot quedó esperando a ver qué le iba a decir su tío y le propuso separarse. Pero Abraham, que era un pacificador, porque era un varón de Dios, le dijo: elige primero. Elegí lo que quieras, mirá delante tuyo y elegí lo que quieras. Si vos elegís a la derecha, yo voy para el otro lado. No quiero molestarte, quiero que vos elijas con tranquilidad. Y así lo hizo. Fue una sorpresa para Lot, pero Abraham tenía esta firme convicción que la paz con los hermanos era lo más importante para su vida. Y debería ser lo mismo para la nuestra. ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros hermanos? ¿Estamos en paz? ¿Realmente en paz con todos? Ese es el desafío que el Señor nos hace. Pablo daba un consejo muy sabio: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué pasa cuando tengo un enojo por lo que fuere, por la situación que fuere, más simple, menos simple, y seguimos enojados? Pasa, llega la tarde, llega la noche, amanece un nuevo día y nosotros nos hemos ido a dormir sin resolver ese conflicto. ¿Saben qué hacemos? Amasamos, ¿no? Comenzamos a amasar, empezamos a razonar, y sí, pero ¿viste? ¿Y te fijaste? Sí, pero este hizo así, me contestó así. Empezamos a amasar. Y lo que empezó chiquitito se convierte en una gran bola. ¿Y qué pasa? Que nos vamos llenando de amargura, que nos vamos llenando de enojo, que nos vamos llenando de sentimientos negativos. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que nuestras oraciones no son escuchadas cuando nosotros tenemos enojo guardado contra alguien. Mucho menos si es un hermano. Mucho menos si es un hermano. Si estamos con algún conflicto, con algún enojo, es noche para la reconciliación. Ah, pero él lo empezó. Dios no me va a preguntar eso. Nos guste o no nos guste. Dios me llama a resolverlo a mí. ¿Cómo hizo Abraham? ¿Había empezado las contiendas? No.
pero fue el pacificador. Dichoso, bienaventurado los pacificadores. Lo hablamos hace 2 domingos atrás. Dichoso el pacificador, porque tiene el corazón de Dios. Y somos llamados a ser pacificadores. Y ahora nos encontramos con Lot, que también tuvo una encrucijada, que también tuvo un cruce de caminos, pero a pesar de que caminó todos los años al lado de su tío, ustedes no van a encontrar ningún versículo que nos diga que Lot construyó un altar. Ni tampoco nos dice que iba a orar al altar del tío. No fue un hombre de altares. Nosotros podemos pasar la vida espiritual, la vida que llamamos cristiana, sin haber hecho un altar nunca. Es triste. Podemos tener un devocional, podemos tal vez tener algún tiempo medianamente pequeño o no de oración, pero no tener un altar. Un altar es algo mucho más profundo, porque la demanda es mucha más profunda. Un altar significa reconocer quién es el Señor y quién soy yo delante de ese Señor. Es adorarlo, es reconocerlo, es vivir como Jesús vivió en la tierra. Sus mismas pisadas, sus mismas pisadas. Somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Miren, yo ya no quiero ni hablar de la iglesia moderna, porque me hace mal. Qué lejos que estamos caminando de Dios. Que seamos constructor de altares. Porque vienen los tiempos malos, ya estamos en tiempos malos. Las señales de que Jesús viene pronto. Yo me pregunto, si Él viniera esta noche, ¿dónde nos encontraría cada uno? No hay posibilidad de coimearlo, ¿eh? Bueno, pero mira, no. Todos bajo la misma vara de Dios, sean pastores, evangelistas, reconocidos en el mundo, Dios mira nuestro corazón y nos va a juzgar por lo que ve en nuestro corazón. Cuando estamos en las encrucijadas difíciles de la vida, ¿cómo tomamos las decisiones? Seamos constructores de altares para mantener el corazón encendido y que no se enfríe, para que Jesús no tenga que decirnos, no veo en ti el primer amor. Y seamos pacificadores para que los enojos podamos resolverlos en ese mismo día. Que no haya rencores, que no haya enojos en nuestro corazón. Y cuando nos cruzamos con Lot, lo encontramos a Lot que dice que alzó los ojos, ¿no? Y miró todo el valle y se encandiló con eso. Él nunca construyó un altar, vio todo ese valle y con eso llenó sus ojos. Él miró, él vio el valle, pero él vio así, horizontal. Si Lot, aunque más no sea, aunque no hubiera construido un altar, pero hubiera mirado hacia arriba, hubiera medido lo que estaba eligiendo. Alguien escribió, los ojos ven lo que el corazón ama. Me encantó esa frase. Los ojos ven lo que el corazón ama. Ustedes conocen, aquí hay algunos, y mi nieto es el otro. A gente que le gustan las motos, ve motos por todos lados. Yo puedo pasar 1000 motos al lado mío. La verdad que como no me gustan, no las miro, no las veo.
pero a mí me puede interesar otra cosa, ¿eh? Y yo voy a ver eso que amo. Entonces, ¿estamos enamorados del Señor? Él estaba enamorado de lo que veía terrenalmente. Por eso sus ojos se encandilaron con este valle. Y eligió. Ni pensó si le dejaba la mitad al tío, nada. Ah, bueno, me quedo con todo esto, dijo. Y Abraham dijo, bueno, perfecto. Y nos dice el relato que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Verso 11 del capítulo 13. ¿Saben lo que significaba para los judíos ir al oriente? Los judíos llamaban en realidad ir al oriente cuando alguien caía en apostasía. Tremendo. ¿Y dónde eligió Lot? Ir al oriente. Él sabía que estaba Sodoma en el oriente. Y pensó que podía controlarlo todo. Pero terminó dentro de Sodoma. Cuando nosotros vamos al capítulo 19, ya no estaba con la tienda cerca de Sodoma, estaba dentro de Sodoma y con un cargo importante dentro del pueblo. No podemos manejar nuestra vida porque nos vamos a desviar como le pareció a Lot. No perdió la salvación. La Biblia dice en Pedro que era un hombre justo, pero se equivocó. Y se equivocó y esa primera decisión la llevó a otra y a otra y a otra serie de malas decisiones. Nunca volvió al principio. No dijo me equivoqué. Uy, quedé muy, muy, muy cerquita a Sodoma. Mejor me corro para el otro lado. No, siguió avanzando hasta que Sodoma lo chupó. Sodoma. Terrible. Conocemos la destrucción, conocemos lo que pasó con Lot después. Una decisión mala que lo llevó a otra mala. Una mujer mayor, calculo que mi edad, tenía en la época de los carruajes, así que estamos hablando de muchos años atrás, tenía un carruaje y estaba buscando un chofer. Entonces publicó un anuncio y dijo así, tuvo 3 solicitantes y les hizo a los 3 la misma pregunta. ¿Conoce esa cuesta empinada a las afueras del pueblo y ese tramo estrecho donde el camino desciende hacia un barranco? ¿Qué tan cerca, preguntó esta mujer grande, podría conducir mi carruaje del borde de ese precipicio, de ese barranco, sin perder la calma? El primero dijo, muy fácil, señora, hasta 15 centímetros del barranco. Yo le puedo conducir el carruaje con seguridad. Ah, muy bien, le contestó la señora. El segundo le dijo lo siguiente. Señora, creo que incluso si una de las ruedas del carruaje se acercara o se precipitara por el barranco, todavía podría sujetar los caballos y recuperar el carruaje sin que se tuviera ningún daño. Ah, dijo la mujer, muy interesante. Y el tercero le dijo, señora, yo mantendría el carruaje lo más lejos posible de ese barranco. ¿A cuál contrató la mujer? Al último, sí, pero no sé por qué. Soy yo. Porque está en el mismo lugar, ¿o no? Al último.
nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no quería que se acercara al barranco. Le interesaba más que se mantuviera alejada. Eso fue lo que no hizo Lot. ¿Hola? Eso fue lo que no hizo Lot. ¿Entienden? Eso es lo que no debemos hacer nosotros. Mantener el carruaje de nuestra vida lo más cerca del Señor, pegadito al Señor, para no irnos a ningún barranco. Oramos. Los invito a ponerse de pie si quieren. No sé en qué momento estamos cada uno en la toma de las decisiones, pero cualquiera de las 3 o 4 de las que hemos nombrado en esta noche, recuerden, volvamos al altar, volvamos al punto de nuestro primer amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de estos dos hombres que nos ilustran de qué manera caminar esta vida cristiana, de qué manera, Señor, evitar los peligros, de qué manera mantenernos cerca de ti, para que realmente podamos ser como Abraham, constructores de altares. Señor, una vez más queremos rendir nuestra vida delante de ti. Y Señor, en los desafíos que tú nos presentas, ayúdanos a tomar las decisiones que te traigan gloria a ti. Oh Señor, en toda circunstancia, que nos preguntemos primero qué harías tú, Señor, buscar tu rostro para no confundirnos. Si tenemos algún pleito con alguien, Señor, ayúdanos a ser un pacificador. Va contra nuestra naturaleza, pero es la marca más grande que podemos tener de que somos hijos de Dios y vivimos como tales. Y Señor, ayúdanos en esta noche también a vivir en esa comunión contigo, para que cuando alcemos nuestros ojos sea para ver tu rostro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Amén.